Fernando Alcibiades Villavicencio Valencia, candidato a la presidencia de la República del proyecto político Gente Buena y el Movimiento Construye, fue asesinado la tarde de este miércoles 9 de agosto del 2023 durante un mitin político que se desarrolló en el norte de Quito. Lo confirmó César Carlos Figueroa, amigo cercano de la víctima, quien se encontraba en el Coliseo. En un video difundido en las redes sociales dijo que el candidato ingresó a la Clínica de la Mujer, ubicado a 3 cuadras del sitio del ataque armado. Está muerto, yo acabo de ver, dijo, y la muerte del candidato lo confirmó también el ministro del Interior, Juan Zapata Silva. Tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, los otros contenedores a la presidencia de la República anunciaron que suspenden su campaña electoral. Otto Sonnenholzner dijo en una rueda de prensa en la que pidió a los candidatos deponer la campaña para sentarse y discutir el futuro del país. Solo ninguno de nosotros va a poder. Si no nos unimos en este momento, nos hundimos, dijo Otto Sonnenholzner. Jan Topic también canceló su campaña. Yacu Pérez publicó un video en el que anunció que suspende su campaña e hizo una invitación para que el resto de candidatos hagan lo mismo. Inmediatamente después del asesinato del candidato a la presidencia del Ecuador, Fernando Villavicencio, sus simpatizantes lograron retener a uno de los 3 sicarios que participaron en el crimen cometido a las 18 horas del miércoles 9 de agosto en Quito. Fue llevado a la unidad de flagrancia de la Fiscalía, pero pocas horas después murió, según reportó la organización de carceleros. Un sospechoso que resultó herido durante el cruce de balas con el personal de seguridad fue aprehendido y trasladado malherido hasta la unidad de flagrancia en Quito. Una ambulancia de los bomberos confirmó su deceso. La policía procede con el levantamiento del cadáver, indicó la Fiscalía. El artefacto se encontraba a pocos metros de donde ocurrió el asesinato del candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio, en la avenida Gaspar de Villarruel y Amazonas, en el norte de Quito. Hasta ese punto llegó el personal y canes de rastreo del escuadrón antibombas de la Policía Nacional para verificar un paquete que en primera instancia fue catalogado como un aparato explosivo. Miembros de la policía, medios de comunicación y ciudadanos que se encontraban en la zona debieron evacuar y mantenerse a una distancia prudente mientras los uniformados tomaban el procedimiento. Ante el terrible crimen, el Consejo Nacional Electoral expresó a través de un comunicado su rechazo a estos actos de violencia que empañan el desarrollo de los comicios y la democracia, y además colocó un crespón negro en sus cuentas de redes sociales. El asesinato del candidato por el Movimiento Construye, Lista 25, se da a 11 días de las elecciones anticipadas y a 4 días del debate presidencial previsto para este domingo 12 de agosto. El presidente Guillermo Lasso convocó a una reunión del Gabinete de Seguridad en el Palacio de Carondelet tras el asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio. Mi solidaridad y mis condolencias con su esposa y sus hijos por su memoria y por su lucha. Les aseguro que este crimen no va a quedar impune, escribió el mandatario. El crimen organizado ha llegado muy lejos, pero les va a caer todo el peso de la ley, dijo Lasso. Esta es la primera vez que un cuerpo mutilado es hallado cerca de Portoviejo, en la provincia de Manabí. La noche del 7 de agosto, las autoridades informaron sobre el hallazgo del cadáver descuartizado de un hombre cuya cabeza, brazos, piernas y tronco fueron desechados en fundas plásticas. Los habitantes del sector Lomas del Viento, ubicado en el kilómetro 5 de la vía Portoviejo-Manta, alertaron a las autoridades sobre la presencia de los bultos en un terreno baldío con poca iluminación. Personal de DINASET y criminalística llegó a este lugar para determinar lo sucedido. Sin embargo, los esfuerzos por encontrar alguna pista de la identidad del hombre fueron en vano. La decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil, María Antonieta Touris, que había sido secuestrada la mañana de este miércoles 9 de agosto mientras circulaba en un vehículo junto a un compañero en el norte del puerto principal, fue liberada. El presidente de la República, Guillermo Lasso, confirmó durante un evento en Quito que la funcionaria universitaria había sido rescatada. De su lado, el ministro del Interior, Juan Zapata, agrega que un hombre fue detenido por este caso. 150 policías y militares están desplegados en el cantón Ponce Enríquez en busca de 9 hombres
que el martes 8 de agosto irrumpieron en un campo minero en la zona montañosa en Santa Marta, en la provincia de Azuay. Los criminales a bordo de un camión interceptaron a Ángel Gaona, un empresario minero que iba en su camioneta, lo sacaron y le propinaron 40 disparos. Luego quemaron su vehículo usando explosivos. La balacera se escuchó desde el centro del cantón. La policía acudió al sitio y en la escena del crimen halló 190 restos de bala de fusil. El presidente del Ecuador, el conservador Guillermo Lasso, decretó este jueves el estado de excepción durante 60 días en todo el país tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, víctima de disparos de presuntos sicarios a la salida de un mitin electoral en Quito. En un mensaje a la nación tras una larga reunión del Comité de Seguridad del Estado, Lasso ratificó que las elecciones generales extraordinarias se celebrarán el próximo 20 de agosto, como estaba previsto, pero con un despliegue de militares en todo el territorio nacional como parte del estado de excepción. Ante la pérdida de un demócrata y de un luchador, las elecciones no se pueden suspender. Estas se tienen que realizar y la democracia se tiene que fortalecer. Esta es la mejor razón para ir a votar y defender la democracia, la vida y la integridad de la familia ecuatoriana y el futuro del país, dijo el mandatario. Los defensores del derecho al aborto celebraron en Ohio después de que los votantes de ese estado rechazaron rotundamente una propuesta respaldada por los republicanos que habría dificultado la modificación de la Constitución estatal y puesto en peligro el derecho al aborto. Ohio, we did it. La medida de los republicanos habría requerido una mayoría del 60% para aprobar cualquier enmienda a la Constitución, en lugar de una mayoría simple. La Constitución está bajo ataque y queríamos proteger la Constitución. El voto sobre las enmiendas constitucionales ocurrió antes de otra votación crítica prevista en noviembre, cuando se considerará una enmienda para garantizar el acceso al aborto. Era importante proteger mis derechos, especialmente como mujer, y la protección al aborto. Así que quería votar no. Quienes respaldaron la aprobación dicen que están decididos a seguir luchando para prevenir los abortos en el estado. Estoy muy a favor de la vida y es muy importante, por eso esto es tan importante. La Casa Blanca reaccionó a esta votación y criticó a los republicanos. Esta medida es un intento declarado de debilitar las voces de los votantes y erosionar aún más la libertad de las mujeres para tomar sus propias decisiones sobre el cuidado de la salud. Se espera que varios estados conservadores tengan enmiendas similares sobre el derecho al aborto en sus boletas, mientras los demócratas podrían utilizar este tema como una potente herramienta política en las elecciones 2024. Así es, Yasmín, la jueza que está encargada de este caso, Tanya Chutkin, recibió una petición de la Fiscalía el viernes de la semana pasada, la cual pide que Donald Trump no hable acerca de la información que se está entregando por parte de la Fiscalía a la defensa en el caso que se adelanta en su contra. Mientras tanto, la defensa respondió el lunes en la tarde, asegurando que se necesita establecer un parámetro, pero no puede ser tan restrictivo. Esto llevó a que la jueza llamara a una sesión de emergencia. La audiencia ha sido planeada para este viernes a las 10 de la mañana. Donald Trump no tendrá que asistir, pero sí se sabe que el fiscal especial Jack Smith y su equipo presentaron una respuesta el mismo lunes en la noche, asegurando que el exmandatario está tratando de utilizar este caso y la evidencia que fue utilizada para presentar al gran jurado, entre estos testimonios de testigos, para litigar su caso en la opinión pública. Y lo que asegura la Fiscalía están buscando es que esto se limite y que no se convierta en una manera en la que el expresidente podría intimidar a aquellas personas que hacen parte de los testigos y utilizar la información que es privilegiada de este caso. La defensa, por su parte, asegura que esto simplemente es una estrategia para tratar de limitar la manera en la que el expresidente Donald Trump se comunica en medio de estas elecciones. Y Yasmín, hay que recordar que en medio de esto, hoy el FBI dio de baja a un hombre en Provo, Utah, antes de que llegue el presidente Joe Biden,
quien había emitido amenazas en contra de la vida del exmandatario. Se estaba ejecutando una orden de arresto que había sido obtenida después de presentarse el caso. El hombre se resistió y terminó siendo asesinado. Lamentablemente, Colombia no ha encontrado una forma de ayudar a la región con el control del paso de migrantes o impedir el ingreso de estas personas por un área fronteriza que es selvática. Con estas palabras, la directora del Servicio Nacional de Migración de Panamá, Samira Gozaine, afirma que la migración por el tapón del Darién está desbordada y que la falta de colaboración de Colombia empeora la situación. Tenemos una cifra que va aumentando en el tema migratorio. Hasta hace 3 meses hacia atrás estábamos sacando 850 migrantes diariamente. Ahora ha aumentado a un promedio de 1.200 migrantes. El gobierno de Colombia no se ha referido al tema, pese a que en el primer semestre de 2023 la cifra de personas que cruzan la selva del Darién es histórica, llegando a registrar más de 260.000, incluyendo más de 40.000 menores de edad, según UNICEF. Hay niños con diarrea, vómito, porque es un virus que está dando ahorita fiebre. Ante este panorama, la Cruz Roja Colombiana realiza una jornada diaria de atención a los niños con síntomas de desnutrición. Les entregan medicamentos y ayuda psicológica. Diariamente se están atendiendo de 25 a 35 niños, en su mayoría de nacionalidad venezolana, niños haitianos y ecuatorianos. 41 migrantes murieron al naufragar en aguas del Mediterráneo, al sur de Italia. El grupo de rescate de Médicos Sin Fronteras publicó un video de uno de sus barcos ayudando a evacuar a una embarcación cargada de migrantes este lunes 7 de agosto. La agencia de noticias ANSA informó que 4 personas que sobrevivieron al naufragio aseguraron a los rescatistas que estaban en un bote que transportaba a 45 personas, incluidos 3 niños. El barco había partido el 3 de agosto desde Sfax, en Túnez. Los últimos 2 días se han reportado más de 850 informes de fuertes tormentas en todo el país, con casi 2 docenas de tornados desde Colorado hasta Massachusetts. Se confirmó un tornado de hasta 266 kilómetros por hora en el norte de Nueva York y otro de hasta 177 kilómetros por hora al este de Massachusetts. Expertos atribuyen estos eventos climáticos al calentamiento global. Seguimos quemando combustibles fósiles, seguimos poniendo carbono en la atmósfera, lo que calienta el planeta. En promedio calienta el planeta alrededor de 2 décimas de centígrados, que es 0,2 grados centígrados por década. El clima severo fue el remanente de una tormenta masiva que azotó el este de los Estados Unidos el lunes y mató a 2 personas. También en Illinois, residentes relatan cómo un tornado destruyó sus viviendas. La casa y los cobertizos quedaron destruidos y tú sabes, tuvimos suerte que no estábamos en la casa. Entre tanto, los incendios forestales en Hawái, avivados por fuertes vientos, quemaron múltiples estructuras, forzaron evacuaciones y causaron cortes de energía en varias comunidades. El Servicio Meteorológico Nacional dijo que el huracán Dora, que pasaba al sur de las islas, fue en parte el culpable de las ráfagas de más de 97 kilómetros por hora. La Casa Blanca no ha declarado oficialmente una emergencia nacional, aunque el presidente Biden considera que técnicamente lo ha hecho. Así lo indicó el mandatario durante una entrevista con The Weather Channel. Hemos conservado más tierra, nos hemos reincorporado al Acuerdo Climático de París, aprobamos $360.000 millones para instalaciones de control del clima. Estamos avanzando. Esta es la amenaza existencial para la humanidad. La posibilidad de elevar el desafío climático como una emergencia nacional ha rondado en la Casa Blanca. Funcionarios de la administración aseguran que la reciente alerta de calor emitida por Biden es una señal, además del multimillonario presupuesto. Pero organizaciones y activistas ambientales consideran que las medidas no serán suficientes hasta que el gobierno no controle las emisiones de combustibles fósiles. Estados Unidos ha sufrido 15 eventos meteorológicos entre enero y julio que han generado un gasto de $15.000 millones, el monto más alto registrado desde 1980 según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. El calor extremo es tan solo una de las más recientes preocupaciones, indicó a La Voz de América el administrador del organismo. Podemos esperar que las temperaturas por encima de lo normal continúen al menos hasta finales de agosto.
Fueron liberadas la enfermera estadounidense y su hija que habían sido secuestradas en Haití hace 2 semanas. Así lo confirmó la organización de ayuda humanitaria donde trabajaba la enfermera Alix Dorsainville, quien es esposa del fundador y director de la organización, el Roy Haití, de donde fueron secuestradas el 27 de julio ella y su hija. La violencia de las pandillas en la isla ha provocado un aumento de los secuestros con casi 300 casos confirmados en el 2023, casi tanto como el año anterior, según informó UNICEF. Al parecer este es un orificio de bala que tiene. Muy probable se trata de una víctima de la guerra entre cárteles de la droga, una persona cuyos familiares no volvieron a saber nada de él. Cerca de ese cráneo, miembros del grupo colectivo Rastreadoras de Caborca encontraron decenas de diferentes huesos humanos. Este muchacho se acaba de encontrar estos otros restos, mira, es muy posible que sean parte de los cráneos que no hemos encontrado. Brince es la líder de ese grupo que ella formó tras la desaparición de su hermano Brian hace casi 5 años y se dio cuenta de que eran muchas las familias que compartían el mismo sufrimiento. Es un mundo muy difícil, a veces estás bien y a veces estás mal. Y aunque estén mal, esas personas agarran fuerzas para buscar a sus seres queridos, como Brisa. Su hijo Martín fue secuestrado el año pasado por un grupo delictivo y no ha sabido nada de él. Difícil porque no saben dónde está, qué le hicieron. Elvia es otra de las voluntarias de este grupo. Su hijo era un policía municipal que fue secuestrado el año pasado. Permaneció desaparecido 100 días y su cuerpo fue encontrado en el desierto. Yo sé lo que es tener a un hijo desaparecido y no saber, sé la tortura, la tristeza. En esta búsqueda, Elvia localizó parte de un cráneo y otros restos de cadáveres. Una vez que encuentran una osamenta, llaman a servicios periciales para que inicien una investigación. En los 4 años que tiene este grupo operando en el desierto de Sonora, ya han recuperado más de 100 restos óseos. El objetivo es de que las autoridades realicen los exámenes de ADN y puedan identificar quiénes son las víctimas, con la esperanza de que algunos de los restos encontrados pertenezcan a desaparecidos como estos, que buscan sin descanso este grupo de personas que los une el mismo dolor. Con llevar a cabo un tiroteo en una escuela primaria en San Antonio, Texas, habría amenazado Nathan James Lalo Cruz, un joven de 17 años, primo de Salvador Ramos, perpetuador del ataque en la escuela Robb, que cobró la vida de 19 personas en 2022. La hermana del sospechoso declaró que iba con él en el vehículo y él la amenazó con dispararle en la cabeza y dijo que dispararía a la escuela. Según ella, él aseguró, la escuela comenzará pronto. Dice la declaración juramentada del detective que procesó a Cruz tras recibir una llamada de la madre del acusado, asegurando que él pensaba hacer lo mismo y que la mañana de la captura él habría intentado adquirir un rifle AR-15. Debe ser para una madre muy difícil hacer esta denuncia, dándose cuenta que su propio hijo es capaz de cometer un crimen. Así reaccionó la madre de Joaquín Oliver, una de las víctimas de otro tiroteo perpetrado en una escuela de Parkland, Florida, en 2018. Este caso es un ejemplo de si ve algo, diga algo. Aquí un miembro de la familia llamó a la policía, lo que resultó en que los detectives investigaran el caso que concluyó con un arresto. Cruz, quien negó las acusaciones, según el testimonio de la madre, lucía bajo los efectos de sustancias psicoactivas. El menor enfrenta cargos por amenaza terrorista al público y a su familia, delitos de alta gravedad. A la fecha, en 2023 se han registrado más de 430 tiroteos masivos en Estados Unidos, según Gun Violence Archive. Y aunque muchos se oponen a un control más estricto de armas, otros perciben indiferencia ante las solicitudes. Durante la sesión legislativa, nuestros políticos ignoraron a las víctimas y las familias del tiroteo de Uvalde durante toda la sesión y se negaron a elevar al menos la edad mínima a 21 años solo para armas semiautomáticas. ¿Qué haría usted con 1.580 millones de dólares? Esa fue la jugosa suma que se ganó una mujer en la lotería Mega Millions este martes 8 de agosto. El boleto ganador está o cayó en Florida. Y si se pregunta cuáles fueron los números de la suerte, yo se los cuento. 13, 19, 20, 32, 33 con el número multiplicador 14. El afortunado puede recibir 30 pagos anuales o un desembolso único de 780 millones de dólares una vez sean deducidos todos los impuestos.
La bancada liberal del Parlamento Europeo postuló al obispo Rolando Álvarez al premio Sájarov a la libertad de conciencia. La nominación ha sido respaldada por organizaciones de derechos humanos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. El Parlamento Europeo anunciará el ganador del premio a mediados de diciembre. Este es un reconocimiento de parte del Parlamento Europeo a esa libertad de conciencia, a la libertad de expresión y a la defensa de los derechos humanos que ha realizado Monseñor Rolando Álvarez. La nominación al premio se da en el marco del primer año de encarcelamiento del obispo Rolando Álvarez. Esto efectivamente bota cualquier teoría del régimen de Nicaragua de poder acusar a Monseñor Rolando Álvarez como traidor a la patria. Diversas organizaciones religiosas mantienen una campaña para que el obispo Álvarez sea puesto en libertad por las autoridades nicaragüenses, quienes el 19 de agosto de 2022 lo sacaron de su curia arzobispal. El obispo Silvio Báez asegura que la detención fue por denunciar las injusticias. Por ser testigo de la verdad y profeta del amor, por ser un pastor cercano y bueno. Las autoridades nicaragüenses no se han referido a la nominación del obispo al premio del Parlamento Europeo y tampoco a la campaña que demanda su libertad. El pasado viernes, el Papa Francisco aseguró que el Vaticano sigue tratando de negociar la libertad de su obispo. Pues para nosotros la cocina es la vida, porque no hay algo más humano que comer. Resistir cocinando, el oficio de toda su vida. Con recetas de sus ancestros, Elsis Valencia y otros 18 cocineros tradicionales de regiones remotas de Colombia van rumbo a Huelva, España, para representar a su país en Binómico, el único congreso de gastronomía iberoamericana del mundo. Pues muchas nos quedamos también en ese hacer y ese es el oficio que encontramos a lo largo de nuestra vida y lo desempeñamos para también vivir, además de seguir protegiendo y salvaguardando nuestros espacios culturales desde la memoria de la cocina. Una técnica muy africana que nosotros, cuando llegamos al Pacífico, al encuentro con el pueblo indígena, que les decía, pues utilizamos la piedra. Recetas con hierbas de azotea, con manos y mentes laboriosas que por siglos han encontrado en su biodiversidad la autonomía alimentaria para sus comunidades. El futuro del planeta está en nuestras manos y a través, como decimos, de una gastronomía sostenible, de un turismo sostenible, de una agroalimentación y una agricultura sostenible es como podemos seguir desarrollándonos. Washington tuvo una muestra de la cocina tradicional colombiana y pese a que Estados Unidos no es un país participante, el director de Binómico subraya que la presencia de más de 70 millones de hispanohablantes ya modificó la gastronomía anglosajona. Por su parte, Elsis Valencia estará en Europa, entre 22 países participantes de la misma lengua hispana, pero con distintos sabores y riquezas particulares. Nos despedimos con el Campeonato Mundial de Surf para Perros que se realizó en Pacífica, California, donde estos caninos surfearon como un humano más. Algunos lucieron trajes de neopreno y gafas al montarse a sus tablas para esquivar olas en medio de la ovación de los asistentes a esta competencia que se realiza cada año. Con esta imagen me despido por hoy.